destaparon un nido de ratas dentro del Infonavit. Señoras y señores, si ve, por ejemplo, a la Coparmex hablando de defendamos al Infonavit y que no lo destruyan, es porque aquí había un nido de corrupción en el cual estaban involucrados los empresarios. Y es que, señoras y señores, para quienes no lo sepan, se está buscando una reforma en el caso del Infonavit que cambia algunas funciones, entre ellas las facultades, porque casualmente el director del Infonavit no puede hacer absolutamente nada ante la decisión incluso de empresarios que ni siquiera son gobierno. Válgame Dios. Primero vámonos con el nido de ratas que se descubrió. Octavio Romero Oropesa, que es el director general del Infonavit, presentó esta mañana la propuesta de la reforma para impulsar la vivienda, que por cierto se está diciendo muchísimas fake news con esto, de que te van a quitar tu dinero, de que tu casa no es tuya y no sé qué tantas cosas, ¿no? Por supuesto, incluso hay algunas personas de oposición que avalan esta reforma, como es el caso incluso de Ricardo Anaya, pero que a su vez tienen su cierta queja porque en base también en noticias falsas están diciendo cosas que no son. Bueno, se expuso diferentes casos de empresas contratadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto por un monto de 100 millones de pesos para diseñar y operar una plataforma para administrar las soluciones de vivienda de los acreditados que cambian de lugar de residencia. Y por supuesto, amigas, amigos, todo salió mal. Porque después de 2 años, en 2016, la empresa no entregó ni un solo servicio. Y en lugar de ser penalizada, nada más pagó por ahí una indemnización. Vamos a escuchar, amigas, amigos, lo que dio a conocer el director general del Infonavit. Trabajadores del Infonavit, notarios, despachos y peritos evaluadores que se han coludido a fin de otorgar múltiples créditos sobre una misma vivienda. Con la revisión que llevamos al día de hoy, que no incluye 11 estados del país, se han detectado 12,000 créditos sobre 1,400 viviendas, lo que significa que estas se vendieron hasta 4 veces cada una por año. Todo lo anterior, y ojo porque esto es importante, sin que la Comisión de Vigilancia o el Comité de Auditoría tomaran acciones en contra de los responsables. Este mecanismo delictivo es empleado para estafar a los trabajadores, cobrándoles hasta el 40% de sus ahorros para vivienda, que hasta el momento de la revisión, que no hemos concluido, asciende a más de 1,200 millones de pesos. La que sigue, por favor. Este es el país. Los estados que tienen color más oscuro es donde más operaciones de este tipo se han llevado a cabo. Aquí estamos hablando del Estado de México, Tlaxcala, Jalisco. Los estados que nos faltan por revisar son los que están en color gris, que son 11. En el Estado de México, 496 casas se vendieron 4,130 veces. En Jalisco, 239 casas, las mismas, se vendieron 2,037 veces. En Baja California, 205 casas se vendieron 1,696 veces. Y así sucesivamente, lo que nos da las 1,400 y las 12,000 ventas. La que sigue, por favor. Voy a tratar de que se entienda el mecanismo. En el Estado de México, 3 notarios con 2 despachos de evaluación, con 3 peritos evaluadores, con 3 controladores y 6 trabajadores del Infonavit, vendieron 496 casas 4,130 veces. En Jalisco, 3 notarios, 1 despacho, 1 perito, 1 controlador, 2 trabajadores del Infonavit, vendieron 239 casas 2,037 veces. Y así sucesivamente. Tlaxcala es relevante porque aquí 35 casas se vendieron casi 800 veces y aquí operó, al igual que en Sonora, 1 notario, 1 despacho, 1 perito, 1 controlador,
y un trabajador del Infonavit. Es decir, la red está más que clara de cómo opera. Ahí está, amigas, amigos, lo dado a conocer por el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza. Ahora, la presidenta de la República dice que lo que se está planteando con la reforma es un cambio de estructura en el Infonavit para que haya transparencia, que los trabajadores tengan certeza de que están bien cuidados sus ahorros, los puedan ver, puedan observarlos, porque la mayoría ni siquiera sabe cómo van su tema, no saben cuánto tienen, no entienden absolutamente nada de cómo funciona, porque el esquema lo hicieron, al parecer, para que los trabajadores no lo entiendan. Y de adrede, ¿para qué? Pues por supuesto para hacer este tipo de acciones llenas de corrupción. Vamos a ver lo que dijo la presidenta. Lo que estamos planteando con la reforma es un cambio en la estructura del Infonavit. Que sea transparente, que los trabajadores tengan la certeza de que están bien cuidados sus ahorros, que haya absoluta transparencia en la asignación de viviendas, en la asignación de créditos, y que tenga una estructura pues que permita un control y una auditoría. Entonces, contrario a lo que está diciendo la oposición o algunas personas que ni siquiera son los trabajadores o las y los trabajadores, contrario a ello, lo que queremos con esta reforma es que haya transparencia y controles y que no se den estos actos de corrupción que ni siquiera después pueden ser sancionados porque resulta que el Infonavit tiene una estructura donde ni siquiera dejan entrar a auditar. Entonces, eso es lo que está en el fondo del cambio a la ley del Infonavit, que puede tener mejoras, no decimos que no, pero el fondo de la ley es una estructura que permita transparencia, que permita dirección, que permita control, sobre los ahorros, para que los trabajadores puedan tener la certeza de que no se están mal utilizando sus fondos. Control en el sentido de control público, pues, de transparencia. Entonces, eso, más aparte, que se puedan construir viviendas de interés social y que no solamente el Infonavit sea un fondo de ahorro que distribuye recursos a desarrolladores inmobiliarios, sino que sea un fondo de ahorro que permita pues, que los trabajadores puedan tener vivienda, que al final ese es el objetivo central del Infonavit, el derecho a la vivienda. Ahí está lo comentado por la presidenta de la República y mira que le hicieron la pregunta. Con estos casos de corrupción como los que hubo, varios de estos casos ocurrieron cuando Alejandro Murat era director general del instituto. Y aquí la pregunta incluso llegó y se cuestionó, a ver, ¿va a haber castigo para Alejandro Murat? Bueno, esto fue lo que contestaron. Infonavit, después fue Alejandro Murat y después David Penchina, que fue el de la reforma energética. ¿Habrá acciones legales en contra de estos exdirectores del 2000? El tema que se están planteando aquí, más allá de las posibles responsabilidades que pueda tener alguno de ellos, es que la estructura orgánica del Infonavit impide que la Auditoría Superior de la Federación audite los fondos. Imagínense que obligaron a Carlos Martínez, el anterior director del Infonavit, a que se amparara por una resolución del Consejo de Administración. El director general no tiene voto en el Consejo. No hay responsabilidades frente al director empresarial y de los trabajadores. Entonces, lo que estamos planteando con la reforma es un cambio en la estructura del Infonavit, que sea transparente, que los trabajadores tengan la certeza de que están bien cuidados sus ahorros, que haya absoluta transparencia en la asignación de viviendas, en la asignación de créditos y que tenga una estructura pues que permita un control y una auditoría. Entonces, contrario a lo que está diciendo la oposición o algunas personas que ni siquiera son los trabajadores o las y los trabajadores, contrario a ello, lo que queremos con esta reforma es que haya transparencia y controles y que no se... Y bueno, al parecer no puede haber responsabilidades. ¿Por qué? Porque para los directores generales, en el caso de Murat, ¿por qué? Porque prácticamente el director general del Infonavit no tiene decisión. No tiene decisiones. Son los empresarios, los miembros del Ejecutivo Federal y 10 trabajadores los que deciden todo.
Entonces, esa es la justificación por la que por lo que a Murat no se le va a hacer absolutamente nada. Pero bueno, ¿usted qué piensa, amigo amigo? Su opinión es muy importante. Yo, por supuesto, la voy leyendo ahí abajito en los comentarios.